Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores que nos acompañan en este momento a través de nuestras diferentes redes sociales. Hoy, 29 de septiembre, que se celebra el Día Mundial del Corazón, estamos desde la Clínica San Francisco con dos invitados muy especiales que nos han acompañado durante toda esta semana, en donde realizamos nuestra campaña, la Semana Mundial del Cuidado del Corazón, con diferentes actividades. Hoy, en el marco de esta actividad, vamos a realizar este Facebook Live con la magíster, la jefe Paula Fontal y el doctor Cristian Toro, cardiólogo pediatra de nuestra institución, en donde vamos a revisar diferentes temas, factores de riesgo, por qué se originan las enfermedades cardiovasculares y algunos tips y consejos que nos van a dar ellos como especialistas del cuidado cardiovascular, tanto para la salud de nosotros los adultos como de los pequeños. Bueno, para iniciar tenemos al doctor Cristian Toro, como les mencioné. Él es cardiólogo pediatra y hemodinamista, un profesional ético con alto grado de responsabilidad social y vocación de servicio por la infancia. El doctor Toro Zapata es médico y cirujano egresado de la Universidad CES de Medellín y especialista en pediatría de la Universidad Libre de Cali. La subespecialidad en cardiología pediátrica y alta especialidad en hemodinamia la realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo altos méritos académicos. Continuamos con nuestra directora científica, la magíster en enfermería Paola Andrea Fontal Vargas. Ella es enfermera egresada de la Unidad Central del Valle del Cauca, magíster en enfermería con énfasis en el cuidado de la salud cardiovascular de la Universidad Nacional de Colombia y candidata a doctora en enfermería de la misma universidad. Actualmente, como les comenté, la directora científica de nuestra institución. Bienvenidos y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Daniela, por la invitación. A ustedes. Bueno, y para iniciar, hablemos pues desde el origen. ¿Por qué se dan esas enfermedades cardiovasculares? Tenemos aquí al doctor cardiólogo pediatra. Doc, ¿qué se puede decir de eso? Buenas tardes, mucho gusto nuevamente, Cristian Toro. Mira, realmente uno tiene que empezar a hacer un tamizaje cardiovascular desde el nacimiento. Hay muchas enfermedades cardiovasculares que se originan desde el útero, o sea, son congénitas. De ahí la importancia de hacer el tamizaje antenatal y el tamizaje postnatal. Podemos tener alteraciones en las coronarias desde el nacimiento y esas necesariamente no producen soplos cardíacos. Entonces, siempre tomar en cuenta y tener en cuenta que los pacienticos desde temprana edad pueden tener alteraciones cardiovasculares que les van a condicionar patologías para el resto de su vida. Jefe, digamos que esos factores cardiovasculares que se encuentran tanto desde la etapa, pues no sé si se puede llamar así como prenatal, y ya desde el momento en que un adulto inicia con esos síntomas, como ¿cuáles son esos factores que se deben de tener en cuenta? Bueno, Daniela, buen día para todos, muchísimas gracias por la invitación, cordial saludo, doctor Toro. Igualmente. Es importante, como mencionaba el doctor, desde el curso de vida, de manera temprana, tratar de identificar estos factores de riesgo cardiovascular, porque a veces es tarde, cuando los pacientes acuden, ya son mayores, son adultos mayores, y la intervención, aunque se debe realizar de manera oportuna, no resulta tan efectiva. Los estudios reportan actualmente y desde hace algunas décadas que definitivamente estas lesiones son de tipo vascular y estas lesiones vienen desde el endotelio. Nacemos con ellas, se adquieren o se potencializan de acuerdo a la poca intervención que tenemos en cuidar nuestra vida como tal. Va relacionado directamente con la calidad de vida que lleva cada persona, su estilo de vida. Esos factores de riesgo cardiovascular pueden prevalecer durante los diferentes ciclos de vida hasta que finalmente se diagnostican, digamos que de manera tardía. Lo importante es hacer una prevención oportuna desde la etapa intrauterina. Ojalá pudiéramos trabajar con la madre gestante, como lo mencionó el doctor, y a medida que va avanzando ese curso de vida de cada persona, hacer ciertas intervenciones que permitan de manera oportuna detectar a tiempo cualquier alteración cardiovascular o complicación, porque cuando ya los manejamos en la etapa adulta, los factores de riesgo ya prevalecen, esos factores de riesgo ya están más agudos o están crónicos y a veces es un poco más complejo manejarlos por las circunstancias y todo lo que rodea en sí a un paciente.
Bueno, hablamos entonces desde el inicio, desde la creación del ser humano se pueden presentar esas diferentes circunstancias o patologías. ¿Cuáles de ellas son las más comunes, Doc, en el momento del nacimiento del bebé y ya en la edad adulta, que se van desarrollando pues a medida de los diferentes estilos de vida que tiene el ser humano? Bueno, desde el nacimiento tú puedes tener, como te mencionaba anteriormente, alteraciones en las coronarias que efectivamente más adelante pueden condicionar algún problema, pero tú también puedes tener bebés macrosómicos o bebés que empiezan a tener sobrepeso desde muy temprana edad, o sea, a los 2 meses ya vemos pacienticos con síndromes metabólicos, con obesidad centrípeta. Entonces esto va condicionando desde muy temprano que el niño más adelante empiece a sufrir de enfermedades metabólicas. Hoy en día también ya vemos más niños con diabetes mellitus en temprana edad, menores de 5 añitos, y siempre establecer que la diabetes en los infantes no es como la diabetes del adulto. Tiene una presentación y un diagnóstico muy distinto al que se hace en los adultos. También obviamente si no estimulamos a nuestro bebé para que gatee, para que camine de manera temprana, va a ser un bebé sedentario y eso va a condicionar más adelante pues que no sea un bebé que se ejercite de manera frecuente. También hay que reevaluar mucho en cuanto a los hábitos alimenticios. Estamos muy acostumbrados a suplementar con vitaminas a nuestros niños, a suplementarlos con omega 6 y omega 9, y ya se ha visto, eso está muy reevaluado, que brindar los omega 6 y los omega 9 muchas veces ya no protegen de la aterosclerosis, sino antes más bien que la propician. Entonces hay que estudiar, asesorarnos muy bien con un nutricionista de la alimentación que le estamos brindando a nuestros hijos, eso es fundamental. Y también pues estimular el ejercicio desde manera temprana. ¿Cómo se estimula el ejercicio en un bebé de 6-7 meses? Gateando, obviamente no utilizar caminadores en ellos, eso nunca será recomendado, pero sí estimularlos pues para que hagan actividades propicias para su edad. Obviamente también existen otros factores, por ejemplo el perfil tiroideo, muchas veces solo lo checamos cuando el bebé ha nacido y nunca más le volvemos a tomar un examen de tiroides, nunca más volvemos a checar un perfil lipídico, muchas veces no se le hace, llega el niño a la adolescencia y tiene trastornos de los lípidos. También es de resaltar que los pacientes con trastornos lipídicos no necesariamente son obesos, muchas veces podemos tener niños muy delgados con trastornos del colesterol, de los triglicéridos, y tienen manifestaciones distintas. Muchas veces son xantomas que aparecen tanto en los codos, en los ojos, en distintas partes del cuerpo. ¿Xantomas? Xantomas son pequeños acúmulos de grasa, normalmente son amarillitos, son como pequeñas placas que aparecen a nivel de los codos y sobre los ojos. Entonces, estar muy atentos a si vemos lesiones particulares en nuestros niños, no porque veamos un niño con un peso y una estatura adecuada quiere decir que sea un niño sano, ¿no? Muchas veces ya tienen trastornos hematológicos o lipídicos que nos pueden indicar alguna alteración. Jefe, y en la parte ya adulta, esas más propensas que se pueden dar. Mira, Daniela, que el doctor ha hecho como una claridad. Recuerda que yo también soy docente de la facultad en la UCEBA y preparo a los estudiantes para las asignaturas del cuidado cardiovascular y les hago mucho énfasis en esos aspectos morfológicos y fisiológicos por toda esa lesión que hay del lecho vascular y todo lo que se va formando, esas placas y los ateromas que van creciendo poco a poco y van ocluyendo finalmente los vasos sanguíneos durante el transcurso de la vida. Y cuando ya manejamos un paciente en edad intermedia o en edad adulta es mucho más complejo el cuadro, porque ya tiene unos factores de riesgo que prevalecen, que predisponen, ya tiene una cantidad de enfermedades crónicas no transmisibles, como las mencionó el doctor, lo que es la diabetes, el síndrome metabólico, la hipertensión. El tener algunas enfermedades cardiovasculares pues van a afectar aún más nuestros vasos sanguíneos o arteriales, ocluyendo esa luz, ese paso de sangre y esa oxigenación necesaria que necesita nuestro cuerpo para todo el metabolismo celular y en general. Sumado a eso, pues la condición de vida que lleva el paciente, el tener una vida sedentaria, es más complejo manejarlo en la etapa adulta. El doctor estaba recomendando fomentar la parte de la cultura de la actividad física en el curso de vida desde la etapa infante, los pequeñitos. Inclusive la Organización Mundial de la Salud hace poco cambió la recomendación en el número de minutos.
En un adulto se recomienda, por ejemplo, realizar una actividad física de tipo aeróbico de 150 minutos a la semana. Ya para los chiquiticos las recomendaciones se triplican, más de 450 minutos en actividad física de manera semanal para lograr retrovertir esos factores de riesgo y prolongar y mejorar la calidad de vida en su etapa adulta. La dieta es muy importante, la alimentación, el tener un ritmo de vida adecuado. Y hay algo nuevo que reportan los estudios, que un nuevo factor de riesgo, porque nosotros podemos tener factores de riesgo que prevalecen, que nos afectan, pero también factores de riesgo que protegen. Lo difícil es convencer al paciente que tenga unos hábitos de vida adecuados, que genere unos cambios cardiosaludables y comportamentales para mejorar esa condición de su estilo de vida. Básicamente con una dieta sana y con actividad física podemos retrovertir ese reloj biológico que va a hacer que nuestro cuerpo se envejezca y que ese sistema cardiovascular se afecte. Y lo nuevo es que el hecho de la condición de ser mujer es un nuevo factor de riesgo cardiovascular, pero es negativo para nuestra vida por el ritmo de vida que llevamos y las múltiples funciones que realizamos, por esa carga de actividades que tenemos. Las mujeres somos más propensas. Las mujeres hoy en día somos más propensas y el hecho de ser mujer se considera un nuevo factor de riesgo cardiovascular. Entonces ahí hay que hacer un buen trabajo, fomentar unas actividades de tipo primario y secundario para lograr retrovertir esa cantidad de enfermedades crónicas no transmisibles que desde los años 50 prevalecen, y a pesar de la cantidad de actividades, la cantidad de promoción que se hace en actividades de salud y tratar de crear un cambio y un hábito diferente, existe poca conciencia o colaboración por parte de los pacientes, y manejar un paciente ya adulto en condiciones crónicas pues es más complejo ese cuadro, y para el personal médico es aún mayor los retos a los cuales se va a enfrentar, y para nuestro cuidado de la gestión integral pues va a ser más difícil el manejo. Es decir, que entonces tenemos aquí dos puntos claves que tenemos que tener en cuenta para una buena salud cardiovascular. Primero, la alimentación. Fundamental, una buena alimentación desde que estamos pues en la barriga de nuestra madre, por así decirlo, todo ese alimento que ingiere pues el bebé que le transmite su madre. Y segundo, la actividad física. Son dos factores indispensables para obtener una buena salud cardiovascular, y con esto llegamos a el infarto agudo al miocardio. Por aquí nosotros tenemos una pregunta que nos realizaron es: ¿por qué siempre se ha hablado del colesterol como el responsable del infarto agudo al miocardio? Realmente se habla del colesterol, para que haya una placa de ateroma tiene primero que haber un flujo turbulento que me disturbe el endotelio, después llega ahí en ese endotelio ya lesionado. Palabras no tan técnicas, que nuestros seguidores puedan entender un poquito mejor. Bueno, normalmente lo que sucede es que el colesterol tiende a depositarse en las partes de las arterias donde están lesionadas, y poco a poco se va acumulando junto con unos macrófagos o unas células que llegan a querérselo eliminar hasta que finalmente ocluyen toda la luz. Básicamente el colesterol funciona como, hagamos de cuenta, como si fuera la cera de una vela, que se queda ahí. Inicialmente puede ser muy líquido, pero eventualmente con el tiempo se va endureciendo hasta que logra tapar el lumen. Entonces esa es como una plaquita. Sí, como una placa, pero ya más dura. Densa. Sí, se va volviendo mucho más dura y más densa. También quisiera resaltar algo en la población pediátrica, y es que los niños también se pueden infartar, ¿no? Muchas veces tenemos la concepción de que los niños no se infartan. Hoy en día ya vemos que hay niños con miocardiopatía hipertrófica no diagnosticada tempranamente, que son los niños deportistas que se mueren en una pista de patinaje, en una cancha de fútbol, y mueren infartados. También tenemos niños con anomalías coronarias desde el nacimiento, que posteriormente presentan infartos. Teníamos una anomalía coronaria que produce infarto desde el nacimiento, que es la alcapa. Uno puede empezar a ver isquemias, y si es muy severo puede causarle el infarto al niño, y enfermedades adquiridas como el Kawasaki, que producen dilatación y aneurismas de las coronarias, que también pueden condicionar infartos. Entonces es importante quitarnos el mito de la cabeza de que los niños no se infartan. Siempre, si tu hijo te refiere dolor en el pecho, no lo ignores, acude a un servicio de urgencias y que al menos se le tome un electrocardiograma.
importante, Doc, esos síntomas que puede presentar ese niño. Los síntomas del niño, normalmente el niño puede referir es dolor precordial, el niño no va, dolor en el pecho, el niño no te va a decir y también se me irradia el cuello y también se me va la mano, el niño te va a decir me duele acá. Entonces, ante un dolor acá en el lado izquierdo del pecho, acudir a un servicio de urgencias, que se tome un electro, que se descarte cualquier alteración cardiovascular. Hoy en día pues es muy común tener, o que el niño pues esté que en sus clases de fútbol, en sus clases de patinaje, que tenga pues una alta dinámica deportiva pues en su vida cotidiana. Esos pacientes pueden ser un poquito más propensos a presentar alguna enfermedad así instantánea, eso que usted nos mencionaba, Doc, ahora de un infarto pues momentáneo que no sabemos qué pasa. Un niño deportista debe realizarse un chequeo periódico para conocer cómo está la salud de su corazón. Yo personalmente y por escuela le recomiendo a todo paciente que va a empezar a hacer deporte de alto rendimiento o piensa ser un atleta, hacerse un chequeo cardiovascular integral antes de iniciar la actividad. ¿Qué contiene un chequeo cardiovascular? Integral sería un holter, un test de ejercicio y un ecocardiograma. Todos los realizamos aquí en Clínica San Francisco. Exacto, aquí en Clínica San Francisco les ofrecemos ese servicio. Bueno, jefe, ¿y usted qué nos puede decir entonces del colesterol? Bueno, como lo mencionaba el doctor, pues esto viene relacionado básicamente con el tipo de dieta que lleva un paciente, lo cual es difícil en algún momento para nosotros que estamos frente al cuidado del paciente 24 horas al día lograr convencerlo de modificar esos hábitos. Y bien es cierto, como también lo reporta la literatura y muchos estudios, hay personas que vienen de manera, hay un término nuevo que es el HF, no como heart failure de falla cardíaca, sino la hiperlipidemia familiar. Es un concepto que se está profundizando aún un poco más porque se ha revisado que hay personas que de manera tardía se les diagnostica esos problemas de dislipidemia, que es cuando tienen su colesterol o su triglicérido elevado. Hay personas delgadas con problemas dislipidémicos, pero también un gran porcentaje de pacientes tienen estas condiciones o estas alteraciones debido a la dieta no sana o por las pocas indicaciones o por la poca voluntad, por decir así, que no coopera frente a ese cuidado y esa responsabilidad que tenemos. Definitivamente el colesterol es una de las principales causas que puede producir cualquier evento de tipo coronario, para lo cual es importante de manera temprana hacerse los chequeos. Muy interesante lo que acaba de mencionar el doctor, porque sobre todo en los deportistas de alto rendimiento es importante hacer esos chequeos y valoraciones y poder identificar a tiempo cualquier lesión, porque el corazón y el cuerpo se van adaptando a estos cambios y a estos procesos fisiológicos y metabólicos. Y algunos de esos niños que empiezan esas técnicas de actividad física, su corazón poco a poco va cambiando, llegan a la etapa adulta hasta que en la etapa adulta se remodela. Y al remodelarse va ocasionando unas hipertrofias ventriculares que finalmente pueden desencadenar en unos sucesos, como lo mencionó el doctor, que son las muertes súbitas. Las muertes inesperadas que se esperan a pesar de que practican deporte, que son delgados y finalmente fallecen. Es un porcentaje menor, pero es importante abordar e investigar por qué suceden este tipo de enfermedades. Pero la mayor población la tenemos en aquellas personas que no adoptan un hábito adecuado y que no realizan actividad física, son sedentarios, y ya cuando se diagnostica de manera tardía, pues su corazón está muy afectado y sus arterias muy obstruidas y ya van a desencadenar otros episodios. Y precisamente lo que le mencionaba de la situación de mujer, el síndrome coronario agudo en mujer a veces pasa desapercibido en las consultas de urgencias. Nosotros encontramos mujeres con dolores en el pecho o cualquier síntoma atípico, cualquier disconfort, cualquier incomodidad del ombligo para arriba, por decir así, y acuden de manera tardía a los servicios de urgencia, o cuando acuden a los servicios de urgencia no son diagnosticadas con el pool de exámenes que se necesitan básicos para poder determinar esas alteraciones. O sea, es decir que ante cualquier dolor, situación que se esté presentando en esta zona del cuerpo es indispensable por lo menos hacerse un electrocardiograma o acudir a urgencias para que un especialista pues pueda hacer los exámenes de rigor que y lo otro, Daniela, que hay que tener en cuenta también son todos los efectos secundarios, síndromes y complicaciones derivadas de la pandemia post-COVID o de post-vacunación también, porque hay muchos pacientes que están presentando dolores en el pecho, dolores precordiales, problemas de respiración, disneas, miocarditis, inflamación del miocardio, miocardiopatías, como lo mencionó el doctor, y a veces de manera tardía se diagnostica.
Bueno, entonces hablemos un poco ahora del post-COVID, por así llamarlo, si podemos pues mencionar esa palabra en estos momentos. Todos esos pacientes que fueron diagnosticados COVID positivos y que, bueno, de alguna u otra manera no tuvieron una gran afectación durante ese periodo, pero que a raíz de que pasa pues el tiempo, tanto niños como adultos, siempre uno ha escuchado desde que estamos pues en esta pandemia de que es importante chequearse o hacerse un chequeo después de haber tenido un COVID positivo, y que el principal órgano afectado por esta enfermedad pues es el corazón, uno de los principales. Entonces digamos que ahí todas esas personas que ya fuimos diagnosticadas COVID positivo, deberíamos de hacernos un chequeo cardiovascular, ir con el especialista y de pronto que nos mire que todo esté bien. Yo estoy de acuerdo en que todo paciente pediátrico que ha padecido COVID debe tener un chequeo cardiovascular, porque el COVID es algo que apenas estamos conociendo. No sabemos cuáles van a ser los efectos de los pacientes infectados con COVID en 10 o 15 o 20 años. Traigo a colación nuevamente el Kawasaki. El doctor Kawasaki en Japón dice que los pacientes que han tenido Kawasaki tienen que tener un seguimiento hasta 27 años después, porque pueden presentar dilataciones de sus coronarias hasta un lapso de tiempo tan prolongado como ese. De ahí que yo recomiende también en el COVID, porque apenas lo estamos conociendo, apenas lo estamos investigando, hacer un chequeo cardiovascular en tu niño si ha tenido COVID. Si no ha tenido COVID, no lo considero necesario. ¿Y por qué? Porque hay que tener en cuenta que si más adelante el niño empieza a presentar cambios morfológicos o en alguna estructura cardiovascular, tenemos un basal con que comparar. No el hecho de que hoy en día el examen sea normal quiere decir que en 10 o 15 años el examen de tu niño siga siendo normal. Sin embargo, si el paciente no ha sido diagnosticado con COVID, pero te refiere a dolor precordial, yo también recomendaría acudir al servicio de urgencias. Yo pienso en la población pediátrica es fundamental hacerle énfasis a los papás, tanto a papá como a mamá, a no minimizar los síntomas del niño. ¿No es cierto? Muchas veces decimos, eso no es nada, es que está molestando. No, es que le dolió, pero ya se le quitó. No minimicemos los síntomas de nuestros niños, escuchémoslos, pongámosles atención. Muchas veces cuando nos refieren un dolor en el pecho, ¿qué nos quita acudir a un servicio de urgencias o de manera particular adquirir un electrocardiograma, ¿no? Entonces, no es minimizar síntomas, tampoco es decir, no ha tenido COVID, entonces no lo llevo, no. Yo pienso que es más que nuestros padres se concienticen de escuchar a sus hijos, ¿no? y pararle bolas a los síntomas. Muy importante. Bueno, digamos que también en la vida cotidiana uno escucha que las emociones, como el odio, el rencor, a veces también pueden ver afectada la salud de nosotros como seres humanos. En ese caso, ¿las emociones afectan la salud del corazón? Mira, realmente pues estamos entrando más como en el terreno de lo holístico, al combinar emoción y corazón. Obviamente, probar que hay una relación directa. No hay en este momento un artículo científico que te pueda probar una relación directa entre una emoción y una afectación cardiovascular en un paciente pediátrico. Sin embargo, yo siempre creo que las emociones nos afectan el corazón. Entonces, si un niño está irritable, va a tener taquicardia. La taquicardia produce un flujo turbulento, el flujo turbulento me va a lesionar el endotelio. Entonces, uno sí podría deducir desde muchos aspectos que las emociones sí influyen en las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, no se han podido pues hacer estudios. Existe mucho lo del biorritmo. Por ejemplo, si tu hijo sufre de taquicardias frecuentes, enseñarle a respirar de manera pausada, pues contando hasta 10. Hay muchas estrategias, pero como te menciono, en este momento no hay un artículo científico, al menos en pediatría, que describa una relación directa entre la emoción y corazón. ¿Qué nos puede decir al Bueno, respecto? y en el caso del adulto, sí hay algunos estudios que reportan la literatura y diferencia de géneros. Hay una diferencia grande en cuanto a la forma en que se da la relación directa entre las emociones y la afectación de la salud cardiovascular. Sumado a eso, pues otro tipo de circunstancias como son los factores de riesgo o algunas enfermedades que prevalecen de origen crónico, que poco a poco van afectando el sistema como tal.
Fisiológicamente sí se ven algunos cambios, como los mencionaba el doctor, de pronto más marcados en la etapa adulta y por eso hay más literatura disponible en los adultos y no en la parte pediátrica. Entonces encontramos que cuando usted se estresa, se angustia, se preocupa, se aumenta la producción de ciertas hormonas y al parecer algunas hormonas también dañan la lesión, la parte endotelial o la parte interna del sistema circulatorio como tal, hasta afectarlo poco a poco. Si hay una enfermedad que sí se ve más que todo en la población adulta, como es el síndrome de corazón roto o síndrome de Takotsubo, que esa sí se ha relacionado y se han hecho investigaciones y estudios de caso donde se encuentra que por alguna pérdida de tipo emocional, algún daño, algún trauma que sufre un paciente, el músculo del corazón se afecta y el paciente tiene una sintomatología similar como si se estuviera infartando. Pero en realidad es más la parte emocional y esa cantidad de hormonas que afectan nuestro corazón y el sistema cardiovascular que van a ocasionar una serie de signos y síntomas. Eso en el caso de los pacientes adultos, como lo mencionó el doctor, falta seguir investigando y reporte de literatura para evidenciar ese tipo de manifestaciones también en los chiquitos. Claro, porque también cuando hablamos de un estilo de vida saludable, pues no es únicamente alimentación y ejercicio, digamos que la parte emocional también es importante que también sea adecuada, una persona que no maneje mucho estrés, que no tenga pues digamos que muchas alteraciones en su vida cotidiana que le puedan estar afectando su salud, como nos lo mencionaba la jefe. Bueno, aquí nos podríamos quedar hablando muchísimas más horas de este tema, pero digamos que ya para ir cerrando, nosotros desde Clínica San Francisco queremos invitar a todos los pacientes para que acudan a nuestra institución. Tenemos pues una amplia unidad de cardiología que está compuesta por cardiología clínica con el doctor Cristian Toro, cardiólogo pediatra. De igual manera también tenemos cardiología adulta para pues, todos los pacientes que requieren atención y una unidad de cardiología no invasiva en donde tenemos diferentes procedimientos, realizamos mapa, holter, electrocardiogramas, ecocardiogramas, pruebas de esfuerzo, con todos son diagnosticados o son leídos pues a través de los especialistas que nosotros tenemos en nuestra institución. Entonces digamos que queremos hacerle toda esa invitación pues nuevamente para que visiten, como ya lo ha mencionado en varias ocasiones el doctor Cristian Toro, la jefe Paola Fontán, de que es importante hacernos un chequeo cardiovascular anualmente, si se puede anual o semestral, me imagino que anual. Yo siempre, Danielita, perdón, te interrumpo. Tranquilo. Yo siempre he creído que es mejor prevenir que tratar. Entonces, si podemos hacer un diagnóstico temprano desde la infancia, eso nos va a fortalecer que tengamos un adulto sano. Bueno, entonces así como nos lo mencionan ellos, la invitación nuevamente reitero es para que visiten la clínica, para que se hagan su chequeo preventivo, tenemos pues consultas con los especialistas, vamos a dejar los números para que se puedan comunicar, para que soliciten su cita y de pronto alguna pregunta que se genere de este envío que estamos realizando en este momento nos la pueden dejar, que posteriormente la vamos a resolver más adelante pues con los especialistas. Jefe, doctor, muchísimas gracias, jefe. Sí, quería como finalizar un mensaje, es venderle al paciente la importancia de crear conciencia de esos cambios cardiosaludables y comportamentales. Definitivamente el aprovechar y realizarse tamizajes cardiovasculares a tiempo puede prolongar y mejorar nuestra calidad de vida y no acudir cuando ya estemos enfermos, porque es más complejo. Como docente, como investigadora, como enfermera cardiovascular que soy, pues tengo esa responsabilidad frente al cuidado de la vida y de fomentar también en mis estudiantes que precisamente en esta semana, dentro del marco de la celebración del Día Mundial del Corazón, hemos realizado diversas actividades tratando de realizar tamizajes, crear conciencia en nuestros pacientes. La toma de la presión arterial, que también es fundamental para detectar una enfermedad cardiovascular. Y la parte educacional para que creemos conciencia en esos pacientes de modificar su estilo de vida y que tomen la responsabilidad de cuidar ese corazón. Bueno, nuevamente, jefe, doctor, mil gracias por estar en este espacio con nosotros, un espacio muy importante para que nuestros seguidores sigan conociendo, se sigan educando. Estamos en el siglo XXI en donde hoy en día nosotros como consumidores somos mucho más informados de diferentes temas. Obviamente la salud es fundamental y es uno de pronto de los temas más investigados en este momento. Entonces recuerden, todos nuestros seguidores,
que están en este momento conectados con nosotros. En Clínica San Francisco pueden encontrar la solución para cualquier patología, necesidad, dolor que ustedes tengan. Tenemos y contamos con especialistas altamente calificados para diagnosticar o detectar alguna patología. Recuerden, Clínica San Francisco, salud al alcance de todos.